Las actividades y contenidos que tenemos que trabajar en esta semana son 2 actividades integradoras, son evaluadas cuantitativamente, es decir, un servidor las califica dependiendo lo que ustedes se entreguen y, si es posible, que sigan completamente todas las instrucciones de trabajo. 2 actividades formativas, que son 2 ejercicios, los cuales tienen 3 oportunidades en cada uno de ellos para poder completarlos satisfactoriamente. Los invito a que los hagan, ya que estas actividades se evalúan vía acceso plataforma, es decir, se evalúan de manera automática y las cuentan para su promedio final. Y por último tenemos una actividad socioemocional. Este es un cuestionario, es decir, es la segunda parte de la actividad socioemocional de la semana 1. Esta se evalúa también al final del módulo y es acumulativo. Ahora, vamos a identificar qué es lo que nos solicita cada una de las actividades integradoras. La primera de ellas nos habla a selección de textos e ideas aplicables. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué necesito? Identificar una lectura de tu interés, emplear estrategias de lectura, que para ello ya también les mandé en la sección avisos algunos materiales extra para que ustedes sepan cuáles son las estrategias de lectura, reconocer la estructura de un texto, identificar las características y diversos tipos de texto, que también aprovecho para decirles que también en la sección avisos tienen herramientas y tienen manuales que les permiten identificar cada uno de estos diversos tipos de texto, también algunos esquemas muy centrados y compilados para que ustedes logren entender cada uno de estos textos y las diferencias entre cada uno de ellos. Tenemos que elaborar algún esquema o resumen, no tenemos que hacer los dos, solamente elige uno. Si tú estás acostumbrado a elaborar esquemas, haz un esquema o un cuadro sinóptico o un cuadro conceptual, o bien, si no estás tan acostumbrado a realizar este tipo de esquemas, puedes hacer un resumen. Por último, utilizar Internet como fuente de consulta. ¿Qué van a entregar? Un documento en procesador de textos con la descripción e ideas principales. Es decir, vas a leer el texto seleccionado que está más abajo, tú lo vas a leer, volver a leer, hasta que logres identificar cuáles son las ideas principales de dicho texto. Estas ideas principales hacen mención precisamente a lo que el autor quiere que tú comprendas o son los puntos importantes de la lectura. Esto lo vas a hacer a través de un resumen o, como ya lo dijimos anteriormente, un esquema. ¿Cómo lo vas a realizar? Primero, elige una lectura de los 4 tipos de texto que te indica esta actividad. Uno puede ser científico, otro puede ser informativo, periodístico o bien literario. Cada tipo de texto tiene 2 opciones a elegir. Tú debes escoger cualquiera de esas opciones. No vas a hacer un resumen de cada uno de los tipos de texto. No. Lo que vas a hacer es elegir de estos tipos de texto uno solo de las 2 opciones que te marca la plataforma. Tú eliges uno, das clic y empiezas a leerlo. A partir de esa lectura, tú vas a generar estrategias para lograr comprender el texto y después vas a hacer el resumen o el esquema extrayendo de ese texto las ideas principales para que logres más adelante completar la segunda actividad integradora. Como número 2, analiza el texto que hayas elegido. Para ello identifica y escribe los siguientes elementos: título, autor, fecha de publicación, tipo de texto, características de ese tipo de texto, ideas principales del texto, mínimo 3. Como número 3, elabora un esquema o un resumen de la lectura. Ya lo hemos dicho anteriormente. 4. Escribe un párrafo de entre 5 y 10 líneas
por qué te interesó esa lectura. Es decir, ya hiciste el resumen, ahora vas a escribir un párrafo de 5 a 10 líneas explicando por qué te interesó esa lectura. ¿Cuál tú crees que fue el factor que te llamó la atención para que tú eligieras ese tipo de texto? ¿Y por qué esa lectura? Tienes que hacer una reflexión para que logremos identificar y sacar de nosotros mismos lo que pensamos al respecto, de nuestras elecciones y de nuestras propias decisiones. Número 5. Menciona y describe al menos 3 estrategias de lectura que hayas utilizado para realizar tu actividad. Repito, ya tienen herramienta extra en la sección avisos, en donde tú vas a encontrar cuáles son esas estrategias de lectura. Es importante que lo revises, ya están muy puntuales, tienen una explicación para que tú logres comprender y a partir de ello tú puedas escribir por lo menos 3 estrategias de lectura. Número 6. Menciona al menos 2 nuevos conocimientos que hayas adquirido a partir de las lecturas que realizaste. Importante, si nosotros leemos sobre el submarino y si yo no sabía nada de los submarinos, entonces ese es un conocimiento nuevo. No podemos decir que no hemos adquirido ningún conocimiento. Tenemos que poner por lo menos dos nuevos conocimientos que a partir de lo que yo leí, adquirí. Para eso son las estrategias de lectura. De lo contrario, entonces, nada más estoy copiando y pegando y no comprendo absolutamente nada. Recuerden que este módulo nos habla mucho y hace énfasis en leer, en crear un hábito de la lectura. La lectura es algo sorprendente, te lleva a mundos mágicos, te lleva a mundos sorprendentes. Pero también hay que entender que hay diferentes tipos de texto, diferente literatura, lo cual te va a permitir ampliar tu aspecto sobre muchas de las cosas que hoy ves, pero no son tan profundas. Entonces, necesitamos por lo menos 2 nuevos conocimientos que nosotros hayamos adquirido a través, como lo hemos dicho, de las lecturas o de la lectura que realizamos. Por último, es simplemente guardar el archivo con la nomenclatura correspondiente. Tus apellidos, guión bajo, tu nombre, guión bajo, módulo 2, semana 2, actividad integradora número 3, tal y como aparece en pantalla. Y por último, cargamos el archivo a la plataforma para que sea evaluado. Esa es la primera actividad. Perfecto. Ahora vamos con la segunda actividad, que es el relato. El relato es similar, hablando de actividad, a la actividad anterior donde teníamos que hacer un escrito de nuestra propia vida, que dicho sea de paso, los audios son sorprendentes. Me quedé sorprendido por toda la gama de diferentes situaciones de vida que presentan. Los felicito porque muchos de los relatos que ustedes hicieron de su vida son sorprendentes. Han sabido salir adelante. Eso es muy importante en la vida. Hoy los felicito doblemente por todo lo que han hecho a través de todo el esfuerzo y que todavía siguen intentando, luchando para conseguir un nuevo grado académico. Felicidades al respecto. Y bueno, vamos a la segunda actividad, semana número 2. Este es el relato. ¿Qué necesito? Escribir un relato, redactar con buena ortografía, muy importante, organizar tu tiempo para redactar los textos y utilizar herramientas para grabar voz o video. Recuerden, en la primera semana también les compartí un programa y un manual para poder entregar dicho audio a partir de un micrófono en tu computadora. ¿Qué vamos a hacer? Primer punto. Establece los elementos de tu relato en la siguiente tabla. Es decir, únicamente debes poner tema,
narrador e inicio. ¿Cómo hago esto? Pues bueno, la plataforma también te apoya. En el tema, tienes que poner cuál es el tema de tu relato. Para ello, necesitas retomar uno de los textos literarios de la actividad anterior. Puedes ocupar cualquiera de ellos. Es importante que tú lo hagas así. Si tú me entregas un relato de una situación literaria totalmente diferente a lo que la actividad número 1 propone, la actividad desde ese momento es incorrecta. Por eso es importante que leamos bien cada una de las instrucciones para lograr determinar qué es lo que necesito comprender, redactar y entregar. Ahora bien, volvemos al tema. ¿Cuál es el tema de tu relato? 2. ¿Cómo lo titularías o cómo lo vas a titular? El narrador, ¿en qué persona se relata la narración? ¿En primera persona? ¿En tercera persona? Inicio. ¿Con qué frase iniciaría tu relato? Importante, esta actividad hace referencia a que tú desarrolles un texto en el cual llame la atención del espectador, que lo quiera leer. Es importante que imprimas en tu texto emoción, añadido a la lectura previa. Entonces, aquí es una situación de creatividad, de que puedas tú realizar todo esto de los textos, generar textos, pero tenemos que tener cuidado mucho en la ortografía y en la gramática, la congruencia que debe haber en la hilación de texto. De lo contrario, el texto quedaría sin sentido. Como número 2, tienes que escribir tu relato. Inventa, crea, imagina a partir de lo que tú leíste. Número 3, una vez escrito el relato, señala en él con la herramienta de comentarios lo siguiente: elementos de tu relato que permitan al lector asombrarse, párrafos que contengan marcadores textuales de introducción, desarrollo y cierre y que a su vez cumplan esa función en el texto. Indicios, es decir, las pistas que permitan al lector suponer lo que sucederá. Esta herramienta la vas a encontrar en Word. Para que tú logres identificar y cómo utilizarla, da clic en esta liga que te va a llevar a un video de YouTube que te va a explicar claramente paso a paso para lograr integrar lo que son los comentarios en el mismo documento de Word. 4. Analiza tu relato. Importante punto. No nada más se trata de escribir y dejarlo a que los demás lo lean o incluso a subirlo sin que yo lo haya revisado. Muy importante que tú lo revises. Tiene que estar completamente bien revisado. Importante, la ortografía debe ser correcta. Para eso también hay corrector ortográfico en Word. Utilízalo. Lee tu relato a una persona y pregúntale si le parece sencillo de comprender y si le provocó interés por leerlo. Ocupa un tiempo específico y pídele a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a alguien que te escuche para que logres comprender tú mismo en tu propia lectura los posibles errores. Y a su vez, tu receptor pueda decir: oye, qué interesante, sí me llamó la atención. Oye, no me llamó la atención. No comprendí lo que quisiste decir. Es importante que lo hagas para que refuerces el conocimiento y logres comprender claramente tu propio texto. Número 5. Graba un video o un audio relatando de forma oral la lectura de tu interés. Recuerda que el objetivo es despertar el interés en tus seguidores. Es importante que tú grabes un audio o bien un video. Eso ya también lo sabes hacer. En la semana 1 también lograron hacer una redacción de texto y un audio. Lo lograron hacer perfectamente. Hoy es reforzar el uso de la tecnología también
para que tú empates la parte teórica con la parte práctica y que la subas a un nivel mayor usando las TICs. Número 6. Copia y pega el enlace de tu audio o de tu video en la parte final del archivo con el título Invitación a leer. Ese es el título que debes poner a tu video o a tu audio. Y la liga donde lo vas a guardar, que es en Google Drive o Dropbox, en alguna plataforma que te permita guardar en la nube, tú vas a copiar solamente la dirección del enlace, pero que tenga el título Invitación a leer. Por último, escribe un párrafo de entre 5 y 10 líneas, las diferencias que encontraste al redactar la lectura de manera oral y escrita. Explica cuál fue más fácil para ti elaborar y por qué. Es sencillo, ya lo hiciste en la semana número 1. Esto es lo que tenemos que hacer en la actividad número 2. También tienes que entregarlo con la nomenclatura correcta. Tus apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, módulo 2, semana 2, actividad integradora 4. Perfecto. Eso es lo que tenemos que trabajar en esta semana. Ahora bien, vuelvo a recapitular y a centrar. ¿Qué tengo que hacer? Actividad integradora 1, selección de texto e ideas aplicables. El propósito es analizar las características de los 4 tipos de texto con la finalidad que elijas el que más te guste para rescatar las ideas principales del mismo, redactando un resumen o bien un esquema y una reflexión final sobre la experiencia de trabajar la lectura y los diferentes tipos de texto. Vamos a ver un ejemplo. Voy a tomar, con el permiso de algunas de mis estudiantes, estos ejemplos. Actividad integradora número 1. Ya lo habíamos explicado anteriormente en la plataforma. Esta es ya en la práctica. Nombre de la actividad, selección de texto e ideas aplicables, nombre completo de mi estudiante, grupo, facilitador, la fecha de entrega y después empezamos ya con la práctica en específico de la actividad. Selección de texto e ideas principales, el título, aquí está, el autor, fecha de publicación, tipo de texto, características del texto, ideas principales del texto, aquí las puso, y ella prefirió un esquema. Muy bien detallado, muy bien elaborado, obviamente muy entendible. Ustedes pueden hacer también un esquema o bien pueden hacer un resumen. Por último, tenemos opinión sobre el tema. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 renglones en el cual ella expuso su opinión. También tenemos estrategias aplicadas para llevar a cabo la actividad. Nada más mencionaba la plataforma 2, pero ella puso 4 estrategias. Y por último, conocimientos adquiridos. ¿Qué es lo que ella aprendió? Aquí los pone utilizando viñetas. Importante, este es un ejemplo, no hagamos plagio, este es un ejemplo simplemente para que ustedes tengan una idea más clara de lo que ya habíamos explicado anteriormente. Esto es actividad número 1, selección de texto e ideas aplicables. Actividad integradora 2, el relato. Propósito, elaborarás un relato en audio o video y un escrito sobre uno de los textos literarios de la actividad integradora 1, con la intención de generar interés en los espectadores para que lo lean y lo disfruten como tú lo has hecho. Al finalizar, escribirás un párrafo de entre 5 y 10 líneas describiendo las diferencias que encontraste al relatar la lectura de manera oral y escrita. Termina explicando cuál fue el más fácil de elaborar para ti y por qué. Vamos a dar clic para ver el ejemplo, también tomado de una de sus compañeras de módulo.
Bien, tenemos esto, un pequeño problema. La liga tiene que estar en la parte de abajo del documento, al final del documento, no al inicio. Sin embargo, quise mostrarles su trabajo porque es correcto. Solo este pequeño detalle que se le pasó de la mano, la liga tiene que ir al final del texto. Recuerden, al final del texto. Otro punto importante, ocupen la tecnología para dar un buen formato a su trabajo, para que esto tenga mayor peso y su calificación obviamente también suba. No nada más es escribir el texto, hay que darle un formato adecuado para que ustedes digan, bueno, esto se ve muy bien, se ve profesional mi trabajo, entonces esto me va a ayudar a tener una calificación mayor. Importante, liga en la parte de abajo. En la parte inicial del texto o del documento no es posible. Este es un pequeño detalle que se le pasó a su compañera, sin embargo, todo el demás trabajo es correcto. Aquí nos pide poner un tema, el narrador y el inicio. Ella pone el tema, pone el narrador, pone el inicio. Empieza con el relato. Ella le gustó la literatura de El Principito. Ella lo retoma en esta actividad y empieza a hacer su relato. Importante seleccionar textos que para ella se hacen o se le hacen importantes y lo pone en negritas. Muy buen trabajo. Y por último tenemos una reflexión. ¿Cuál fue el motivo el cual ella escogió dicha lectura? Su reflexión también es bastante completa, muy interesante. Y las diferencias que encontró entre el relato oral y el escrito. ¿Cuál fue el más fácil? Para ella, comenta, me es más fácil el escrito, ya que da la oportunidad de plantear mejor tus ideas. Obviamente, cada uno percibe de maneras diferentes y obviamente cada uno tiene una diferente manera de explicar, una manera diferente de llevar a cabo su propio trabajo. Este es un ejemplo de la actividad. Simplemente sigan las instrucciones y verán que esto es muy sencillo, pero sí les recomiendo mejorar el formato de su documento. Continuamos. La descarga de estos materiales extra son importantes. Ya lo tienen ustedes en plataforma también. Manual básico de estrategias de lectura y tipos de texto. Tenemos un PDF. Y para la actividad integradora 2 también tenemos técnicas de fluidez lectora, que también viene en PDF, y vamos a poder también obtener técnicas de lectura. Los invito a que revisen cada uno de los mensajes de la sección avisos, ya que en ellos encontrarán bastante material adicional a lo que viene en plataforma. Obviamente, lo que viene en plataforma es imperativo que ustedes lo revisen, ya que ahí, en esos documentos, viene todo lo necesario para que tú desarrolles cada una de las actividades. Tips importantes. Son sugerencias a tomar en cuenta. Los puedes hacer o los puedes dejar o pasar por alto. Sin embargo, son importantes y te invito a que los lleves a cabo. En cuanto a actividades integradoras, lee detenidamente todas las instrucciones. Revisa la rúbrica de evaluación. Ten cuidado con la ortografía y puntuación. Esto de la ortografía y puntuación es sumamente importante. Algunos tienen 1 o 2 errores ortográficos y se califica. Aunque el contenido sea muy bueno, la ortografía puede tener pequeños errores que corregir y esto hace que tu calificación baje. 2 puntos, 4 puntos, etc. Así que te invito a que revises y que tengas cuidado con la ortografía y la puntuación. Obviamente evita el uso de copiar y pegar solamente, que normalmente eso lo hacían mucho antes, nada más copiaban y pegaban, sin revisar absolutamente nada, y tal así como copiaban y pegaban, pues los mismos errores se pasaban. En las actividades formativas, realiza los cuestionarios. Tienes 3 oportunidades para cada uno. Entonces, puedes hacerlo sin ningún problema. Estos cuestionarios se califican de manera automática. Importante que los realices. Todos.
para que tengas una calificación mayor. Obviamente, si tus cuestionarios tienen el 100%, mayor calificación tendrás. En caso de aplicar en estas actividades formativas, descarga los materiales, realiza la actividad, guárdalo o guárdala en tu computadora, pero no la subas, ya que nosotros como facilitadores no las calificamos. Por último, los foros. Cuando estos existan, pues únicamente te sugiero hagas una sola opinión y 2 réplicas, es decir, 2 comentarios a algunos de tus compañeros. Solamente si estos foros aplican. Y antes de enviar, hay que revisar lo que les comento. Detenidamente, si cumples con lo solicitado, el 100% de todas las instrucciones y de todo lo que se solicita, revisa para que cumplas con el 100%. Normalmente a veces subimos por la premura de tiempo, y subimos, pero no revisamos cada una de las actividades o cada una de las instrucciones que nos solicita la actividad. Entonces hay problemas. Vuelvo a repetirte, revisa la ortografía, puntuación y sintaxis. Escribe correctamente la nomenclatura del archivo, tus apellidos, nombre, módulo 2, semana 2, actividad 1, integradora 3 o actividad integradora 4. Importante, formato del archivo que ustedes están entregando. Asegúrense de utilizar el formato del archivo propuesto por la plataforma. No modifiquen. Si la misma actividad les sugiere un archivo para trabajar, descárguenlo y trabajen en él. Ahí es donde tienen que trabajar. No hagan uno distinto a él. 2. Tiene que ser el archivo propuesto, ya sea Word o PowerPoint o un archivo de audio o un archivo de video. No hagan otra cosa, no entreguen otra cosa. Ejemplo, eviten subir archivos PDF o cualquier otro tipo de formato distinto al solicitado, ya que desde ese punto no se puede evaluar la actividad. Y muy importante, no te apresures. Da un tiempo, por eso hay una agenda, una guía de trabajo en la semana. No te apresures para subir actividades. No creas que por ser el primero tendrás una calificación muy buena. Revisa, ten paciencia, poco a poco. Estamos adquiriendo los hábitos necesarios, las habilidades necesarias para generar competencias. Entonces, no te preocupes, todo es despacio, pero bien hecho. Sé que pueden hacerlo, porque ustedes están capacitados, están preparados para hacer esto. No se desesperen, todo va a su tiempo y a su ritmo, pero sí, inténtenlo hacer lo mejor posible. Entonces, evita subir actividades inconclusas y o sin revisión previa. Así que esto es todo en esta sesión por este momento asíncrona, porque hay un problema aquí con mi computadora que no logro identificar todavía. Denme un tiempo, tal vez para la próxima semana ya podamos tener una sesión síncrona en donde esto sea en vivo. Sin embargo, te invito a que dejes todas tus dudas, si es que las tienes, en el foro indicado, no en el foro que estamos utilizando como foro social. Ahí no es espacio para dudas. Asimismo, te invito a que me mandes por correo electrónico o bien por mensaje personal alguna duda que tuvieras o alguna inquietud para poder ser ayudada en su momento y que tú puedas avanzar sin ningún problema. Recuerda, el éxito nunca llega solo. Hay que trabajar arduamente para conseguirlo. Soy tu facilitador Ernesto Pérez López. Te doy la más cordial bienvenida. Felicidades porque has logrado un paso más, módulo 2, semana 2. Felicidades, feliz año nuevo. Esperemos que todo lo que ustedes propongan se cumpla y sobre todo luchen por su sueño, terminar la prepa en línea 0. Felicidades, me despido y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.